Primero de mayo. Y bueno, yo no te voy a hablar más del primero de mayo. Al contrario, este es un día que el trabajador merece. Su orgullo, su celebración, reunirse, marchar, sentirse parte de algo más grande. Eso es lo legítimo y lo necesario. Mi problema no es la celebración. Mi problema es lo que pasa con esa celebración en Cuba. Cómo el régimen la secuestra y la convierte en otra cosa. Lo que debería ser una fiesta para los trabajadores termina siendo una fiesta del gobierno. Y lo hace con una herramienta muy sencilla, pero muy efectiva. El uso indiscriminado y deliberado de ciertas palabras. Antes de llegar a eso, te voy a hablar un poquito de la historia. Porque el primero de mayo no se lo inventó ningún gobierno, ni en Cuba, ni en ninguna otra parte. El Día Internacional de los Trabajadores nace de una lucha muy concreta. A finales del siglo XIX en los Estados Unidos, obreros se movilizan por algo tan radical como pedir una jornada de 8 horas. El día de trabajo de 8 horas. Eso fue en Chicago en 1886. Y esas protestas terminaron en represión, muertos, juicios y condenas. A esos hombres se les conoce como los mártires de Chicago. Y en su nombre, en 1889, o sea, 3 años después, un Congreso Obrero Internacional decide que cada 1 de mayo en todo el mundo vamos a recordar esta lucha y vamos a exigir derechos laborales. Por eso, en la mayoría de los países, 1 de mayo es una fecha simbólica de las luchas obreras. Y a mí me parece una fecha hermosa para celebrar. La mayoría de la población, aquí y en nuestro país, ha sido parte de las fuerzas productivas. Son gente que se levanta cada día, gente que trabaja, produce riqueza y a cambio recibe un salario. Esa relación, trabajo a cambio de un salario, es la base de vida de casi todo el mundo. La tuya, la mía, la de casi todo el mundo. Tener un día para reconocer a quienes sostienen la economía de cualquier país con su esfuerzo no solo es justo, es necesario. Ahora, fíjate en otra cosa. El origen de esta celebración está aquí en Estados Unidos. Pero aquí el Día del Trabajo se celebra en septiembre. ¿Por qué? Porque el recuerdo de Chicago, de esto que sucedió en Chicago, era demasiado incómodo. Y las autoridades y sectores empresariales prefirieron mover la celebración a otra fecha. Así que el Día de los Trabajadores, que se llama Labor Day, es un poquito más patriótico, más comercial, lejos de los mártires, de las huelgas y de la palabra lucha. Es decir, ellos trataron de quitarle el filo político a la fecha moviendo el calendario. Todo esto confirma que el 1 de mayo tiene un sentido legítimo y poderoso. Ese es el día en que los que trabajan recuerdan que sin ellos no se mueve nada. Que la economía existe porque hay millones de personas vendiendo su tiempo y su energía para poder vivir. E insisto, la celebración como idea me parece loable, celebrable. Lo que critico es otra cosa, que en lugar de ser un día donde los trabajadores se plantan frente al poder para exigir derechos, en Cuba se ha convertido en un día donde el poder se sube a la tribuna para hacerse aplaudir, usando a los trabajadores como un público obligatorio. Y ahí entra el tema de este pequeño video. Todo el tiempo escuchan lo mismo: defensa de la patria, defensa de la revolución, defensa de la soberanía, y lo repiten como si fuera todo una sola cosa. Y yo te pregunto, ¿es la patria la que dirige el país? ¿La responsable de la producción, de la economía, de tu salario? ¿O es tu gobierno? Un gobierno no es más que un grupo de hombres y mujeres que durante un tiempo administra el Estado. Toman decisiones, hacen leyes, diseñan políticas económicas. Los gobiernos van y vienen, cambian los nombres, cambian las caras, cambian los modelos. La patria es otra cosa. La patria es la tierra, la historia, la cultura, la lengua. Las patrias son tus viejos, tus hijos, tu barrio, los que se fueron, los que se quedaron. La patria existía antes de este gobierno y va a seguir existiendo aun cuando ya no esté. Y la revolución tampoco es la patria. La revolución es un proyecto político concreto con una ideología concreta también, nacido en un momento concreto y bien específico de la historia. Como cualquier proyecto político, se puede evaluar, se puede criticar y si no funciona, se puede cambiar. Entonces, en realidad estamos hablando de tres cosas diferentes: patria, gobierno y revolución. ¿Y dónde está la trampa? Y esto que voy a decir yo no lo he escuchado. He estado pensando y me gustaría compartirlo con ustedes. El análisis sobre todo. Este poder lleva tiempo mezclando las tres cosas como si fueran sinónimos. En el manual del buen patriota, de acuerdo a la versión comunista, el paso 1 sería confundir siempre patria con gobierno.
Si el gobierno se equivoca, recuerde, criticarlo es traicionar a la patria. En el paso número 2 de este manual, confunda revolución con patria. Si no te gusta el sistema, te dicen que no te gusta tu país. Y en el paso número 3, mezclas todo con la palabra soberanía, que suena seria y sagrada. Así, cada problema interno se presenta como culpa del enemigo externo. ¿Y para qué sirve todo esto? Muy sencillo. Si tú crees que la patria es la revolución, que la revolución es este gobierno, cualquier crítica al sistema se puede vender como un ataque a Cuba. El ciudadano que protesta deja de ser trabajador con derecho y pasa a ser un apátrida, mercenario, enemigo de la soberanía. Es una técnica del poder. Si ellos son la patria, cualquier crítica a ellos se vuelve traición. Y el 1 de mayo es el escenario perfecto para esta maniobra. En casi todo el mundo, el Día Internacional de los Trabajadores es un día para presionar al poder. Los sindicatos salen a la calle, reclaman mejores de salario, mejores condiciones, derechos laborales. Es el día en que el trabajador le habla fuerte al gobierno. En Cuba, no. En Cuba el 1 de mayo se organiza desde el poder, con el poder y para el poder. No es el trabajador presionando al gobierno, es el gobierno usando al trabajador como escenografía. Escucha las consignas de cada año. Defender la patria desde cada trinchera. Reafirmar la soberanía e independencia frente al imperialismo. Respaldar la obra de la revolución y el socialismo. ¿Y dónde están los salarios? ¿Dónde están las condiciones de trabajo? ¿Dónde está el transporte, la comida, la inflación, la miseria de todos los días? El protagonista no es el trabajador, el protagonista es el sistema. El 1 de mayo deja de ser una jornada de lucha obrera y se convierte en un mitin de apoyo al régimen. Y mientras tanto, tú ves el contraste con la propia gente. Por un lado, que gritan patria o muerte venceremos, presente por mi patria soberana. Por otro, los que te dicen cada vez más hambre y miseria. Todos van obligados, si no los votan, vivimos de migajas. Arriba el relato épico de la patria y la revolución. Abajo, la realidad de un pueblo cansado y pobre. Ahora voy a hacer una prueba sencilla de historia. Ahí viene la parte que creo que son argumentos que no he escuchado, pero los comparto con ustedes. Si criticar al gobierno es traicionar a la patria, entonces, ¿qué eran aquellos que criticaron a Machado? ¿Vende patria? Si criticar al gobierno es traicionar a la patria, los que se levantaron contra Batista eran enemigos de Cuba. Los que hicieron la lucha armada, los que conspiraron, los que protestaron en la calle, eran apátridas por oponerse a su gobierno. Nadie en su sano juicio diría eso hoy. Porque todo el mundo entiende que una cosa es la patria y otra muy distinta es el gobierno de turno. La patria estaba allí cuando gobernaba Machado. La patria estaba allí cuando gobernaba Batista. La patria estaba allí antes del 59 y la patria va a seguir estando allí el día que ese sistema deje de existir. Entonces, si ayer era legítimo ponerse a un gobierno injusto sin dejar de ser cubano, ¿por qué hoy te dicen que criticar al gobierno es traicionar a la patria? La respuesta es incómoda pero clara. Porque al régimen le conviene presentarse como si Cuba fuera entera. Si ellos son la patria, tú no puedes estar en contra de ellos y sentir que estás en contra de tu propio país. Es un truco psicológico. Mezclan patria y gobierno para proteger al mismo gobierno, no a la patria. Y aquí entra la tercera palabra que utilicé hace un ratico, soberanía. Te repiten, la soberanía está en peligro. Hay que defender la patria. Este 1 de mayo es una demostración de soberanía. La pregunta incómoda es, ¿hay un ejército extranjero ocupando Cuba ahora mismo? ¿Hay marines controlando los ministerios, los precios, los salarios? No. Lo que sí hay es un modelo político en crisis, un gobierno cuestionado, un régimen que cada vez convence a menos gente. Y eso es lo que está en riesgo, su poder. No la existencia de Cuba como país, no la existencia de la patria. Por eso necesitan que tú confundas patria con gobierno y soberanía con impunidad. Porque si tú entiendes la diferencia, puedes amar profundamente a Cuba y rechazar a quienes la gobiernan. Puedes defender la soberanía nacional y exigir cambios políticos. Puedes sentir orgullo por tu país y vergüenza por sus dirigentes. Mientras desde arriba te dicen que cuestionar es grosería, que pedir elecciones es ofender al pueblo y que criticar un desfile es estar contra la paz, hay cubanos que están diciendo otra cosa muy cierta. Dicen, el cubano tiene la mala costumbre de que otros piensen por él. Y yo coincido en algo. Nos acostumbraron a que el partido, el noticiero, el dirigente nos digan qué es ser patriota, qué es ser revolucionario y qué es ser buena persona. Ahora mismo hay gente alterada, porque se habla de fundar partidos, de aspiraciones presidenciales, de proyectos políticos nuevos. Y la pregunta realmente es, cubano, ¿cuál es la preocupación?
Lo más normal del mundo es que se propongan varios partidos. Lo más normal del mundo es que quien así lo entienda aspira a la presidencia. Así funciona en casi todos los países. Tú eliges, tú apoyas, tú cambias si hace falta. Tu responsabilidad no es fajarte contra el que piensa distinto. Tu responsabilidad es informarte, cuestionar, preguntar y formarte tu propia idea. Si tu ideología se parece a la de un partido, te unes y lo apoyas. Si no te identificas con ninguno, tampoco estás obligado a apoyar a nadie. Los que están escandalizados por las declaraciones de una Amelia, de una Rosa, o ¿a qué le tienen realmente miedo? ¿A que el cubano descubra que puede elegir? ¿A que entienda que la patria no se rompe porque existan varias opciones, sino cuando te obligan a tener una sola? Cubano, no te dejes manipular. El problema no es que existan partidos, el problema es que el poder se concentre en uno solo. En una Cuba libre puede haber hasta partido comunista si la gente lo quiere. Yo no lo creo así, yo no estoy de acuerdo. La cuestión no es prohibir ideas, la cuestión es que podamos votar por ellas o no. Por eso depende de ti documentarte y saber qué apoyas. Depende de ti no dejarte manipular, no repetir consignas por puro emocionalismo. Saber que no es una respuesta cuando algo no te conviene o no te convence. Porque al final, tú y tu familia van a vivir las consecuencias de escoger bien o escoger mal. No hay que tenerle miedo a la libertad. Lo que de verdad da miedo es seguir entregando tu vida, tu trabajo y hasta tu idea de patria a un grupo que solo quiere para llenar una plaza y firmar donde diga por la patria, mientras decide ellos todo por ti. Te digo, la batalla es por las palabras. Cada vez que escuche la patria nos llama, pregúntate, ¿me está llamando mi país o me está llamando el jefe político? Cada vez que escuche defender la soberanía, pregúntate, ¿quién toma las decisiones que te tienen haciendo cola, sobreviviendo con un salario o emigrando para poder comer? La patria no firma decretos, la patria no fija salarios, la patria no diseña políticas que te hunden. Todo eso lo hace su gobierno. La patria en realidad es la víctima, no es el culpable. La patria está secuestrada dentro del discurso oficial. Lo innovador hoy no es que yo te diga, eso está mal. Lo innovador es que tú te preguntes, aunque sea en silencio, ¿de quién es la patria? ¿A quién estoy defendiendo cuando repito esas consignas? ¿A Cuba o al régimen que se esconde detrás de la palabra Cuba? Porque al final se trata de recuperar las palabras. Recuperar patria para que vuelva a significar lo que siempre debió significar. Tu país, tu gente, tu derecho a vivir mejor, aunque eso implique cambiar de gobierno. Recuperar soberanía para que no sea una excusa de impunidad, sino capacidad real del pueblo para decidir quién manda y cómo manda. Recuperar el Día de los Trabajadores, 1 de mayo, para que no sea un desfile obligatorio, sino una jornada de reclamo de derechos, de dignidad laboral. Yo no te voy a decir lo que tienes que pensar. Lo que sí te propongo es que la próxima vez que escuches defensa de la patria y la revolución, pares un segundo y te hagas esta pregunta simple. Si la patria es eterna y los gobiernos son temporales, ¿por qué a esto le da tanto miedo que los critiquen? La patria somos nosotros, la patria eres tú, con tu derecho a estar de acuerdo o no, a aplaudir o a cuestionar, a quedarte o a irte, sin dejar de ser cubano. La revolución y el gobierno son opciones políticas y las opciones políticas, cuando no sirven en un país, se cambian. Lo que no se cambia, lo que no se entrega, lo que nadie tiene derecho a secuestrar con consignas es la patria.